Alegre kita que del año pasado, el MAG TV ya sirvi como un instrumento to extend and uphold the value of sharing and helping. Manada vida ela pwede kita ayuda, yaman na sinti kay sila kapamilya de aton. Como si Señora Cristina Navarro, 57 años de edad y residente de Barangay Tumaga. Por causa según na sore eyes, ya afecta el vista del su ojos. El un parte de este permanente ya bulag, mientras el uno dol hinay-hinaya ta perde el vista. Según con ele, bien difícil que da no hay vista. Ta afecta gayot el la vida. El su encontrada como un ventera, justo lang gayot para sostener mga necesidad na casa como el arroz y avío también del su apu. No puede gatle asesingit na su gastos para na su eye check-up. Takamina yun akil undo. Por causa con enseguida kita ya asistí con el su eye check-up y ya nota el especialista que el su un ojos ta puede pamira. Para corregir el vista, ya dale con ele un reading eyeglasses. Ahora ta puede ele mira con claridad mga cosas na alrededor. Mientras tanto, un ángel también ella puede kita extende asistencia na su cleft lip surgical operation. Ele si Fatima Shamira. Man 5 meses ya le aura. Deseo del mayores y abuela del bata, él puede con ele opera. Sabe man kita si engranda el bata con cleft lip, ta contribuye menora el confianza na cuerpo. Ta eksperyensya bullying desde el otro bata por causa na mencionado kondisyon. With God's grace, ya pwede kita koordina un doktor que ta ofrece libre operasyon con mga bata que tiene cleft lip o cleft palate. Después el operasyon, alegría el cosa kita ya sinti. Ta pwede kita mira el buen sonrisas ni baby. MAG TV's way of expressing thank you for the love continued cuando ya conduci kita maga serie de actividad que lleno de sorpresa y alegría. Maga pobre bata ella queda beneficiario na de aton gift-giving activity. Una mga bata kita esta na St. Francis Home ali na Barangay Pasunangka. Maga kwento de inocencia, aspirasyon y esperanza el cosa kita pwede sinti na dila mga palabra y aksyon. Quiere kita que esta sila alegre. Por eso, por medio de este mga simple regalo, ay puede get kita mandasinti que ta ama kita kanila como un familia. Además, el siguiente beneficiario di aton amo desde na Barangay Lumbangan. Ya conduci kita un kiri party para kanila. Un annual Christmas tree di aton con mga bata que na mas joven edad ta sigiyaman la vida na dump site. More fun games with exciting prizes. Ya distribuhi también kita mga regalo, especialmente mga hurguesa que sabe kita un deseo di ila. Sabe man kita que por medio también de ta pwede sila man explore. Ya man busuk también kita na mga komida que ya dona el diaton mga sponsor. Kada alegría que pintaw na di ila mga cara, un refleksyon que sila blessed. Como también el cosa ya sinti diaton mga kapamilya cuando ya conduci kita un caroling llevando mga regalo de aton. Ya sirvi kita como Santa Claus con mga pobre kapamilya kita perde esperanza na vida. Mga kwento de tristeza por causa ng mga pasada na vida, ella pwede kita cambia na kwento de amor y gratitud. Una actividad para mandakan nila sinti el verdadero spirit of Christmas. Como un kapamilya, bonito el feeling si puede kita ayuda na otro. Tasinti kita el verdadero alegría, especialmente si con todo corazón y esfuerzo tú te dale. Fuera de gift giving, un objeto también del programa Amuelman Empower con el diaton mga kapamilya por medio de mga saber que puede sila aprender, que grande ayuda para na busca vida. Como este Sweet Treats livelihood activity que conduci kita.
Mga adorable goodies kay ideal as negosyo, giveaways i regalo kay ay keda patok na masa. Maga manera kita requiri di aton diskarte y kreatibidad. Mientras tanto, ay dali kita oportunidad expresa el mensaje del di aton mga kapamilya na flash tag. Según con Jenny Joy Jones, hello Kamax! Super bonito el show de ustedes cada domingo. Exciting el show. It's more fun in Zamboanga. Best Abby, happy trip to Manila. Man-miss gayt yu contigo. See you soon here. Ay man-miss gayt el Zamboanga besung. Tablagat yu contigo. Gracias. Este también el mensaje de felicitación de secund Pamela Marie Cosculuelia. Hi, buenos días mga Kamax! Quiere yo felicita con el di mio best friend Alina Old San Roque Elementary Group, Kanda Lloyd Mer, Christian, Louis Ed, Fatima Adhan, Josephine Tombok, pati di mio best friend Alina Palawan si Paul Gerald Gaurano. Stay safe, best. Miss you a lot, super. También di mio hermana si Patricia Marie Cosculuelia. Miss you, sis. Mwah! Y para na di aton tesoro momento, este ya el di aton mga kapamilya quien ya celebra cumpleaños esta semana. Happy birthday kanda, Josephine Kagatin, Rizel Reyes Manalo, Blissy Donsi, Rusty Vash Sumikat, and John Marvin Cuenco. God bless you guys and more blessings to come. MacTV 2015 edition lives a countless experience para kanaton todo. Un basehan de aton para ase pa mas precioso di aton programa este año 2016. Esta alegre glamuroso, este el MacTV, tatak lokal, tatak regional.